Bienvenidos a nuestra iglesia Comunidad Cristiana que está extendiendo por los medios visuales la palabra de Dios a través de los mensajes. Muy bien, estamos aquí contentos de poder compartir el tesoro más grande que una iglesia debe compartir, que es la palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre, ustedes no vienen aquí ni escuchan los mensajes basadas en palabras humanas, superación o promesas humanas, recetas humanas. Hay mucho en eso, pero el que sostiene la vida nuestra, el que nos da la vida, el proveedor, nos enseña el plan de salvación por medio de la palabra de Dios. Y hoy quiero precisamente hablarles acerca de por qué es tan importante, algunas consideraciones de la palabra de Dios. Y quisiera entonces mirar algunas consideraciones. ¿Qué es la Biblia? La gente se pregunta ¿qué es la Biblia? Muchos lo relacionan con un libro sagrado como el Talmud o el Corán, pero no es así. Son libros también sagrados que hay que respetar. Uno debe respetar las creencias de las personas. Sin embargo, al respetar, como dijo Nayib Bukele, este famoso, a mí yo lo admiro, ¿no? Yo no soy de esa línea, pero admiro mucho al presidente Nayib Bukele, que de ser una nación tan llena de violencia, ahora es de los países más ejemplo. Y sabe que esta semana, si usted ve en las redes, le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. Y dijo, es Dios el que me ha ayudado a mí a hacer que esta nación reduzca en 10% de la violencia en este país, que era el más violento de los más violentos del mundo, y poder poner orden en las cosas. Y es un hombre de unos 40 años, y su esposo, ella es una mujer cristiana de ancestros judíos, pero creo que él tiene su creencia en fe en Jesús, pero es un hombre humilde, pero tampoco discrimina, respeta a los que tienen las demás creencias, y dígale, todo esto que ha pasado en San Salvador es porque Dios nos ha ayudado. Yo no estoy aquí diciendo que soy del partido de Nayib Bukele, estoy diciendo es que es un ejemplo de cómo una nación puede mejorar cuando se enseña y se practica la palabra de Dios, y empezando por sus gobernantes. Por eso debemos orar por ellos. Entonces, por eso quiero decirles que la Biblia, el cristianismo, la palabra de Dios, no es algo que pudiéramos comparar como con otra religión. Porque voy a contarles algo. En la Biblia, como introducción, es un libro que fue escrito durante más de 1600 años por diferentes personas, en diferentes épocas, en diferentes continentes, en diferentes idiomas. ¿Y cómo es posible coordinar 66 libros y ponerlos todos de acuerdo hablando de los diferentes temas? Alguna vez un escritor reunió una serie de enciclopedistas y les dijo, si ustedes reunieran varios autores de diferentes temas y los reunieran para formar un concepto como un solo libro, eso sería un caos. Es imposible poner de acuerdo tantos temas. Sin embargo, la palabra de Dios habla de todos los temas del hombre: antropología, psicología, escatología, de todo, problemas humanos, de todo. Aquí está. No significa que son tratados, sino son enseñanzas, decretos y principios para darnos nosotros sabiduría. Por eso quiero que veamos por qué la palabra de Dios es tan importante, por qué es bueno estudiarla y cómo está estructurada. Empecemos hablando en 2 Timoteo 3:16. Miremos un momento en las Biblias, ustedes pueden mirar allá desde acá, dice así, miremos un momento. Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Uno debe leer muchos libros para educarse, aprender, pero el que cambia el carácter es Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante todos los días orar basado en la palabra de Dios. Y Pedro dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como una antorcha en la oscuridad. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Es impresionante cómo la gente se deja guiar por tantas mentiras y engaños, salen estafados, engañados
muertes, tanto dolor, porque la gente no conoce la palabra de Dios. No estamos aquí hablando de una determinada denominación, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Esto, para los católicos, les tengo una noticia de que el Papa Juan XXIII fue un hombre espectacular, un hombre muy especial. Fue el que permitió y se le quitó el fanatismo de decir que la Biblia era mentira, o era que los locos, una persona leyendo la Biblia se volvía loco. Juan XXIII expandió la promoción de la palabra de Dios. Fue un hombre realmente guiado por Dios para mostrar al mundo católico cómo hay que leer la Biblia y no, pues, que Dios puede acercarse. Jesús nunca habló a gente superletrada necesariamente, habló también a los pobres, a los sencillos, a los ignorantes, así de que más bien cambia la manera de pensar y mejora la manera de vivir. Por eso la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios, viene el término biblos, que significa, inspiración o respirar. Inspirar significa respirar. Dios cogió un grupo de hombres, les motivó con su palabra para que ellos la escribieran, no a nombre de ellos, sino guiado por Dios. Por eso los profetas decían, así dice Jehová. Nunca decían como algo de equivocado, como una sugerencia, sino que eran decretos, principios, mandamientos establecidos por Dios. Entonces la palabra es el mejor regalo. Cuando usted quiera hacer un regalo, regálele a la gente la Biblia. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios da vida, transforma. Muchos ateos han llegado al conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Las personas que están en una crisis económica, depresiva, he oído gente que estaba a punto de suicidarse, cogieron un versículo de la palabra de Dios y se levantaron. Se les quitó la depresión, se les quitó la tristeza, se les quitó la desesperanza. La palabra de Dios, no lo digo sin fanatismo, sino más bien emocionado de lo que Dios puede hacer. La palabra de Dios es como una lámpara. Miremos un momento en el Salmo 119, 105. Si ustedes abren sus Biblias, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo personalmente lo digo, por más de que uno estudie y lea muchos libros, la ciencia ha avanzado tanto que uno no alcanza a leer ni el 1% de todo lo que el ser humano ha avanzado. Sin embargo, ¿qué mantiene los principios eternos? La palabra de Dios. Y es una lámpara en medio de la oscuridad. Mire que el hombre, con toda la ciencia que ha avanzado, estamos en una situación mundial tan difícil que, miren ustedes allí el versículo: lámpara hacia mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A mí me parece que cuando uno se levanta y mira las noticias, quisieran oírlas. Como en Rusia ha desplazado más de 2 millones de personas y ha muerto más de 300,000 soldados rusos y otros soldados ucranianos. La guerra en el Medio Oriente, en todo lugar. China con deseo de invadir Taiwán, etcétera. Tantas peleas, tantos problemas sociales y económicos en un mundo incierto. Usted no puede decir: yo tomo una decisión económica, todo se puede cambiar, o me voy para tal parte y de pronto salen cosas diferentes. ¿Quién te puede guiar en este mundo de oscuridad? Tu médico, tu suegro, amigo, algo te puede orientar, pero nunca te dirán qué debes hacer. Por eso uno vive angustiado. Pero cuando tú te acercas a Dios, en el nombre de Jesús, Dios te va a hablar y tienes la humildad de escucharlo y la confianza de saber que Dios te va a responder. Por eso será como una lámpara, como una guía. Imagínese usted que tratando de bajar por un cerro en la plena oscuridad, usted no se aventuraría a bajarse si no tuviera una linterna, si no tuviera una antorcha. Sería imposible, se mataría. De igual manera nosotros no podremos caminar en la vida sin la palabra de Dios. Entonces es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía y es inspirada por Dios para enseñarnos. Volvamos a 2 Timoteo 3:16. Una de las cosas que refleja, o quiero explicar, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es aprenda usted los grandes principios de Dios para la vida. Vamos a hablar, por ejemplo, de los 10 mandamientos. Existen los códigos, el código Hammurabi y otros códigos y principios de conciencia que han recibido muchas naciones, pero por muchos eruditos ha sido reconocido que los 10 mandamientos son los principios morales para prosperar una nación.
los principios morales que hacen más digna a la gente. Entonces, Dios estableció enseñanzas eternas que hoy día las necesitamos. ¿Cómo sería Colombia si no robáramos? Dice el Señor, no robarás. ¿Cómo sería Colombia si no adulterara? ¿Cuántos hogares se han destruido por el adulterio, por la fornicación? ¿Cuántos se han destruido por la lengua, el falso testimonio, los chismes? No levantarás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Cuántos secuestros, maldades en Colombia por el amor al dinero? ¿Cuánta corrupción en los gobernantes que dicen no destruir, no traicionar el país, pero cuando llega el dinero empieza la codicia? Entonces, todas esas cosas, pero hay tres más importantes: no idolatrar, no practicar la idolatría. Uno de los problemas es no idolatrar, y no solamente es idolatrar figuras u otros seres, porque uno puede idolatrar los hijos, uno puede idolatrar el dinero, uno puede cualquier cosa, hasta el fútbol. Aquí en Colombia hay gente que estuvo dispuesto a empeñar su casa para ir a respaldar a Colombia al mundial. Vendió sus propiedades, pero el pibe Valderrama vive riquísimo a costillas del pago que usted ha hecho del fútbol. Falcao García y James Rodríguez no te mandan un cheque, o te mandan un chequecito, aquí está a nombre de James Rodríguez, te mando un cheque porque no tienes empleo, o me recibió algún chequecito de James Rodríguez, ¿cierto que no? O sea, la gente tontamente se pega de ídolos, músicos, cantantes, pagan millones por entrar a ver a los palcos para encontrar un poquito de emoción, un poquito de identidad, para calmar el descanso. Pero el único que te cambia y te satisface y te llena gratuitamente se llama el Señor. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Por eso debemos confiar que la palabra de Dios enseña. Cuando tú vas a pedir sabiduría, Dios te va a dar enseñanza, pero redarguir te hace ver lo malo que está en tu vida. Usted dice: yo no le he hecho mal a nadie, yo soy buena gente. La esposa dice: yo nunca le hice mal a mi marido. O el marido dice: yo me porté muy bien con ella. O los hijos, el papá. Y a veces nos sentimos los mejores, pero cuando vamos a Dios, Dios nos muestra lo malo que hay en nosotros. Mire, hay una hermana en la iglesia que yo admiro. Ella pensó que ella era la mejor esposa, la mejor madre, pero cuando su marido se la jugó, entonces quiso ponerle una bomba. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de odio, pero ella pensaba que era buena persona. Ella no está en esta iglesia, pero me refiero, yo la admiro porque fue una mujer de Dios. Hoy día su hogar está restaurado, pero quiero decir lo que ella pensaba, que era muy buena. Hay gente que dice: yo soy muy buena persona, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué Dios me hace esto? Y muchas veces no nos hace ver y no nos redarguye. Si tú te acercas a Dios, el Espíritu Santo nos va a hacer ver lo malo que hay en nosotros, pero no solamente ahora o en el pasado, todos los días uno necesita ser corregido. También dice que la palabra de Dios es para corregir. Uno necesita saber cuál es el camino correcto. Corrección significa que Dios te va a mostrar cuál es el camino correcto, qué es lo que tú debes hacer, y finalmente instruir en justicia, mostrar lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Y eso te va a ayudar a evitar muchos problemas en la vida. Entonces Dios nos da como una lámpara y también la palabra de Dios es un alimento. Vamos a mirar en tercer lugar Mateo 4:4. Dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que está pensando en este momento usted o el querido vidente que está viéndonos la hamburguesa que se va a comer McDonald's? Le ponen la promoción de papitas fritas con mayonesa, ¿cierto? La comidita, los frijoles con chicharrón. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando va a los centros comerciales? ¿Qué es lo que está más lleno los centros comerciales? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso más fuertes? El estómago, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto, Sabi? Las hamburguesas, la comida, ¿sí o no? Así digo que no, nos gusta la comida. Pero a veces le hacemos tanto énfasis a la comida que nos olvidamos de Dios. ¿Y sabe qué? La gente, ¿para qué trabaja? Trabaja más tiempo, 8 o 10 horas, se van a Estados Unidos. Aquí no trabajan, pero allá trabajan 10 horas, 12 horas por los dolaritos. Pero a veces se llenan de dinero y no tienen paz, la soledad,
las malas decisiones, porque empiezan a amar el dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando tú buscas a Dios y empiezas a darle la prioridad a Él, lo hace el centro de su vida. Hombre, Señor, aquí está mi vida. No idolatro a mis hijos, pero amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero tú eres primero. Porque si yo idolatro a mi hijo, el día de mañana ese hijo me va a criticar, me va a condenar. Yo quiero ser, usted no puede ser el centro de nadie. Dios debe ser el centro para que Él sepa colocar lo mejor en cada uno. Ni amar su trabajo, ni amar nada. Todo en la vida es incierto. Es bueno hacer las cosas, pero colocar a Dios en el centro de su vida. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la... ¿A quién se la dijo? A Satanás. Cuando el Señor tenía mucha hambre después de 40 días, Dios le dio la fortaleza, Dios Padre, pero Él llegó a sentir tanta hambre, yo me imagino el hambre después de... Entonces 40 días, Él tomó agua, ¿no? Para que sepan que Él vivió, tomó agüita, Él no dice que no bebió, no comió absolutamente nada. Esa fue una fuerza espiritual que Dios le dio como hombre, pero dijo Satanás: por Dios, convierte estas piedras en pan para que no te mueras de hambre. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá. Eso es un texto en la palabra de Dios en Deuteronomio, sino de toda palabra que sale. ¿Cómo así? El ser humano, Dios, Satanás quiere y el hombre, que usted se gane el pan con sus propias fuerzas, pero no invoque a Dios. Usted vivirá feliz, pero es por lo material. El ateo dice: tú vives feliz por lo material. Tú no necesitas a Dios. Es la plata que tienes en la mano, tu esfuerzo. Eso no es cierto. ¿Quién le dio la vida? ¿Quién le dio la salud? ¿Quién le dio los medios? La gente no se da cuenta que es Dios. Entonces, por eso debemos ver que la palabra es como un alimento. El apóstol Pedro lo describe de una manera muy hermosa. Volveremos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. La describe como la leche espiritual, no adulterada. Pero la palabra de Dios, porque existen leches espirituales adulteradas. Perdónenme, todo lo que se salga de la Biblia es adulterado con comentarios externos. Han aparecido muchas creencias humanas con apariencia de bondad, pero lo que se salga de adorar a Dios y de servirle a Él está en la palabra de Dios. Dice Pedro: desead como niño recién nacido. Yo tengo un nieto que me dice mi hija que no la deja casi ni descansar porque pide leche a toda hora. ¿Por qué? Porque a esa edad el niño está necesitando lo más vital, la leche. Nosotros debemos desear la palabra de Dios con fervor, con anhelo. Vi un video en China de unos chinos en un pueblo de China que llegó y trajeron un cargamento de Biblias, y ese cargamento llegó a la gente, y las señoras así de la edad Amalia, de Martica, personas de edad de 70, 80 años, lloraban recibiendo la palabra de Dios. ¿Con qué amor, con qué anhelos? Pero aquí usted le lee una Biblia y no valoramos la riqueza que tiene la palabra de Dios. Dice: para que por ella crezcáis. Si usted no ama la palabra de Dios, usted no va a crecer. Usted será un niño espiritual. ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto? Y vive así una vida, una montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Es inconstante, doble ánimo. Dice la Biblia: purifiquemos el corazón y acerquémonos a Dios. En cuarto lugar, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Quisiera que miráramos, pero estaba terminando: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es mostrar la voluntad de Dios. Faltaba terminar eso. Ahora sí, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Vamos a mirar algunos puntos. Voy a pedir a Sabi que busque el Salmo 119, 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno a veces se confía: yo soy muy correcto, yo me eduqué bien, yo soy buena gente,
yo soy, en mi hogar yo no me voy a separar nunca, porque es que yo tengo una formación, mis padres, vaya, pruébese, vaya enfrente a una crisis. Ah, no, yo soy honesto, pero vaya, quédese sin plata y aguantando hambre. Vaya, pruébese a ver. Y usted sabrá que somos humanos y que podemos caer en el pecado y mentiras piadosas. Por eso cuando oramos, Dios nos da victoria sobre el pecado. Él nos da victoria para decir: no, Señor, soy débil, pero fortaléceme, dame una salida. Segundo lugar, nos prospera en todo. Cuando tú buscas a Dios, empieza a ser prosperado poco a poco. No esperes que, como los falsos profetas, pacte hoy Julieta que mañana tiene un Mercedes en su casa, o le vamos a dar el apartamentico que quieres de lujo en Ciudad Jardín, bien baratico. Pacte, entregue el 10, pero más completico, el 1%, y no sé qué es tantos inventos que tienen los falsos autores de la prosperidad. Engaños. Dice la Biblia, nos prospera en todo. Josué 1:8. Vamos a mirar Josué. Dice que si tú pones por obra, no solamente es yo amo la palabra, no solamente es decir yo te quiero, Señor, usted tiene que obedecer. Eso no le gusta a la gente. Si yo le digo a la gente, ¿usted diezma realmente? Muchos me van a decir: pastor, yo doy una ofrenda. Me cuesta trabajo creer. ¿Sí o no? A veces diezmar es un acto de fe, sobre todo cuando le dice: te bajamos el sueldo. Pues Señor, de pronto yo pago de acuerdo a lo que pueda, no me castigue. Bueno, está bien, Dios no impone eso, pero Dios le dice primero la gratitud, ¿no? Más que la tristeza. Pero si tú dices, bueno, ¿se acuerda María que un día me dijeron: yo no aguanto más estar con Manuel? Y yo le dije: María, arrodíllese, y Dios la fortaleció, y gracias a eso Dios te tiene con Manuel, y hoy día te respeta y te ama mejor. ¿No lo hizo el Señor? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Cuando uno obedece a Dios, hay que sostenerse en las pruebas. No, yo dejo este viejo, no sé qué, yo me vengo, no sé qué, yo. Y mire tus hijos, mire tu familia, arrodilla. No estoy diciendo que hay casos extremos, pero siempre perdonando. Bueno, sigamos. Nos da sanidad. Salmo 107:20. La palabra de Dios nos da sanidad. Le quita a usted la depresión, le quita el temor. ¿Sabe que muchas enfermedades físicas vienen de las enfermedades emocionales? La preocupación. Espero que, perdóneme que yo utilice el ejemplo de doña Consuelo. Yo le he dicho a doña Consuelo: conténos un testimonio de salud. Y ella me ha dicho: yo me siento muchísimo mejor que cuando no era cristiana. Amalia contó en diciembre que usted estaba mejor, que usted no revela los años. Pues sí, pero quiero decir que Dios le ha dado mejor salud, o no es, o estoy aquí mintiendo, ¿cierto que no? Dios le ha dado mejor salud. A mí me ha dado mejor salud. No estoy diciendo que no tenga de vez en cuando un achaque, si lo he tenido. Decir que soy Superman, no. Pero que Dios me ha dado mejor salud, porque la paz de Dios le permite descansar mejor, tener más dominio propio, amarse más. Entonces usted va a visitar menos los médicos. ¿Sabía usted que los cánceres, las diabetes, no solamente pierde por lo que come uno, sino también por la vida de estrés? Una persona airada se le sube el azúcar. Una persona airada y resentida y no perdona se enferma más rápido. Se le altera todas las glándulas. Pregúntele a un médico: señora, señor, ¿usted sufre de estrés? Sí, señor. Bueno, entonces perdone, ame, bendiga, dele gracias a Dios. Una de las cosas y mejores regalos que yo quisiera darle a la gente es: aprenda a darle gracias a Dios en todo. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por este sinvergüenza que merece que le ponga una dinamita? Sí, señora, dele gracias a Dios. He tenido ver experiencias de señoras que se levantaron y empezaron a dormir. En Ecuador me pasó una señora que no quería ver ni al marido, pero Dios la empezó a cambiar y la volvió una mujer transformada. Hasta sus hijos la siguieron a ella. ¿Dónde vas, mamá? Porque yo quiero seguir el ejemplo tuyo. Y fueron dos de mis mejores músicos cuando tenía Ecuador. Dios cambia las vidas y nos da sanidad, espíritu, alma y cuerpo, y nos aumenta la fe. ¿Usted quiere tener fe? Señor,
necesito que el pastor Raúl me toque y que me caiga al suelo 10 veces y convulsione para decir yo tenga fe. Usted no necesita eso. Usted orando, con humildad, le dice, Señor, dame fe, y empieza a oír la palabra de Dios todos los días y a meditarla. Romanos 10:17, dice la palabra de Dios que la fe viene por oír la palabra de Dios. Poco a poco usted empieza a quitársele ese corazón duro. Yo era también así. Yo cogía esa Biblia y decía, no, pues, ay, me toca leerla así como porque me toca por la época de Semana Santa. Pero Dios, no me di cuenta del tesoro que tenía. Nos aumenta la fe. Usted viene por oír y se fortalece, y ya te levantas en la mañana con alegría, se te quita el doble ánimo, empiezas a cantar, empiezas a alabar, empiezas a ver todo bueno, se le quita la amargura. ¿Sabe qué es la amargura? Es como si usted se fuera a comer algo y le echaran unas gotas de gotas amargas. Eso que es dulce se le vuelve amargo, impotable. La vida se vuelve así sin Dios. Pero si usted le echa las gotas del Espíritu Santo, Dios te va a aumentar la fe. Bien, ¿cómo está finalmente estructurada la Biblia? La Biblia tiene, a ver, ¿quién es el buen alumno? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuáles son? ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. Un libro histórico que es el libro de los Hechos, escrito por el único gentil, se llama Lucas. Las epístolas, el mayor escritor de las epístolas fue el apóstol Pablo. Creo que escribió 17 y los demás escribieron los otros. De Romanos a Judas, las epístolas son cartas doctrinales y morales. Y los proféticos, el único, no empiece por el Apocalipsis, sí les recomiendo no empieces, porque se te va a formar un caldo de... El Apocalipsis es fundamental también, pero ya cuando usted haya crecido y entendido un poco del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a mirar ahora los libros del Antiguo Testamento. Ambos son importantes, son como las alas de un avión. A mí me gusta solo el Nuevo Testamento. A mí no me gusta que esas venganzas de Dios y que no sé qué. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros, 5 del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y históricos 12, de Josué hasta Esther, que habla de la historia del pueblo judío. Poéticos, de Job. Uno de los libros más sabios es el libro de Job, porque mucha gente dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Se han oído hablar de esos temas? ¿Por qué le pasa cosas malas a gente buena? Y el libro de Job es una enseñanza para mostrarnos que el sufrimiento lo tienen también los justos. Usted puede haber hecho cosas buenas y dice, pero Señor, yo no maté ni un cura. Yo tuve una señora que me decía, pastor, yo no maté ni un cura, ¿para qué este sinvergüenza mi marido se hubiera ido? Y dice, es que el sufrimiento te trajo a Dios para que quitaras tu orgullo, para que te hicieras más humilde, ¿sí? Etcétera. Entonces es importante estos históricos, poéticos, Job, por ejemplo, cantares. Perdón, aquí tengo mi corrector de internet. ¿Sabe? Los salmos. Mire, ¿qué libro más maravilloso que el Salmo 23? Que trae consolación, fe, esperanza, sana. ¿Cuántos salmos? 150, no todos los escribió David, pero y los proféticos, todo esto en las profecías. Entonces es hermoso darnos cuenta que la palabra de Dios transforma. Por eso vamos a empezar a leer Mateo y vamos a hacerlo con mucho fervor, pero no para que te llenes de conocimiento, sino que tú ames más a Dios y le obedezcamos, y seamos sabios, para que cuando nos pregunten, usted no viva confundida. Hay cristianos que viven todavía confundidos con muchas cosas. Está bien preguntar, pero sobre cosas básicas. Pastor, ¿seré salvo? ¿Será que el purgatorio todavía existe? Es que los niños se van para el limbo. Ni la Iglesia Católica ya cree eso, ¿sí? El purgatorio tampoco existe. Pero hay gente católica asustada. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Necesitamos leer la Biblia y no comerle cuento al diablo, la palabra de Dios. Pero eso sí, Dios no va a respaldar un cristiano que no obedece.
no tiene autoridad. No somos perfectos, pero tú tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Usted no puede jugar con Dios. Usted tiene que ser consecuente, yo tengo que ser consecuente. Tiene que decirle: Señor, perdóname si he sido consecuente, pero yo quiero, inconsecuente, yo quiero ser obediente. Y Dios se va a agradar. Y dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Dios no se le esconde a aquel que quiere obedecerle. Vamos a orar. Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Aquí estamos para orar. Inclinemos nuestros rostros. Allí desde las redes, usted que me está viendo, sepa que Dios lo ama, que tiene un plan maravilloso para tu vida. Y vamos a poner un fondito musical. Voy a pedir a Sabi que me ponga un fondo musical, perdón. Vamos a darle gracias a Dios. Levanta tus manos y dígale: Señor, fortaléceme. Te doy gracias por la vida que me has dado, porque tengo un propósito para vivir, porque me has hecho desde antes de la fundación del mundo. Ahora estoy aquí viviendo. Y yo te digo una cosa: sin Dios su vida será como una balsa, un hombre en una balsa en alta mar en la oscuridad. No tendrás norte, no tendrás sur. Estás rodeado de peligros, pero sé humilde. Está a un paso de que Dios te levante. Si eres humilde, deja el orgullo, deja la altivez. El problema número uno en nosotros es el orgullo. Pensamos que nosotros podemos manejar nuestra vida. Nosotros pensamos que nos la sabemos todas. Perdónanos, Señor. Queremos servirte. Hay un Dios que envió a su Hijo, derramó la sangre perfecta, el sacrificio sublime, para que tú, creyendo, tengas vida. Un nuevo propósito, para que tú vivas con gozo, imperturbable ante las pruebas, firme en tus convicciones, sin fanatismo, sobrio, para que encuentres la roca segura, una torre fuerte para que te levante, para que encuentres el bálsamo de la paz, que sobrepasa todo entendimiento en tus preocupaciones. Y órale a Dios, porque si tú lo buscas, te va a sanar. Te va a sanar. Si tú buscas su palabra, te va a equilibrar tu estrés. Te va a dar alegría que nunca has tenido. O que lo buscas con las pastillas. Ya no vas a necesitar las pastillas para superar esa depresión. Poco a poco, no estoy diciendo que no siga los consejos del médico, pero Dios, he visto gente que venía con depresiones, angustias, y la paz de Dios poco a poco fue dejando, porque la paz, la palabra de Dios empezó a producir vida, producir paz, gozo. He visto gente sumida en el alcohol y en las drogas, no volver a dejar para siempre el trago y el alcohol, porque el vino nuevo de Jesús les ha llenado. Por eso los cristianos se mejoran. No digo necesariamente que todos se sanan, no. Hay cristianos que se han ido a la presencia de Dios enfermos, pero llenos de gozo. Puede ser, y Dios puede sanar, y siga reclamando la sanidad, porque Dios quiere que sigamos pidiendo, porque Dios detiene las enfermedades. Quizás no las quite todas, pero las detiene, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda esos pensamientos que generan preocupación y alteran tus hormonas, tu sueño, la gastritis, las malas relaciones que generan colitis, la insatisfacción. Levanta tus manos y dígale: Señor, aquí te entrego mi vida, para buscar tu palabra como lámpara para mi vida. Tengo mi tesoro en ti, y yo te bendigo para que seas prosperado, hermano y hermanas, en espíritu, y las personas que me están viendo por las redes, que el Señor te bendiga, que seas prosperado desde adentro hacia afuera, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible.
que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu vida y te levante con poder para ser un testigo. Gracias, Señor, por este tiempo, por haberme dado la oportunidad en tu gracia de haber predicado tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.